Todos tenemos algo que decirle al que necesita de Dios. Todos le podemos decir al que necesita de Dios: Cristo te ama. El propósito de un cristiano es simple: es hablar de Cristo, darle la gloria a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Pero para que entiendas eso, primero tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien va a poner esos dones en tu vida. Yo sé que muchas veces no vas a entender lo que Dios te quiere decir. Muchas veces nosotros, como seres humanos, no entendemos el propósito que Dios quiere para nosotros. Es por eso que nosotros debemos decirle a Dios que nos revele nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú y yo, si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a tener la autoridad para hablarle a los demás de Cristo. Mira, hay muchos cristianos que, porque no tienen al Espíritu Santo, tienen miedo de hablarle a la gente de Cristo. Y hay gente que necesita a personas que tengan el valor para hablarle de Cristo. Muchas veces van a venir situaciones muy difíciles a tu vida, pero es ahí cuando tú te vas a dar cuenta que Dios está contigo, que Dios está contigo para bendecir tu vida, para darte la fortaleza que necesitas, para darte todo lo que tú necesitas. Porque Dios nos capacita cuando no entendemos nada. Muchas veces Dios nos llama sin nosotros tener claro qué Dios quiere hacer con nosotros. Pero nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, porque Él sabe lo bueno que tiene más adelante para nosotros. En nuestra vida siempre va a haber una situación difícil, pero Dios nos va a dar la fuerza para salir de esa situación difícil. Solo debemos poner nuestra confianza en Él. Solo podemos llegar al propósito de Dios diciéndole a Dios: ¿qué quieres que yo haga en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga para los demás? Porque muchos dicen: oh, si yo sé cantar, si yo sé orar, si yo sé... Pero Dios tiene tu área para que tú te desarrolles. Debes entender que no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para nosotros. Mira, qué difícil es para una persona que no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, porque no se guía por el Espíritu y no le pregunta a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y claramente nosotros, el único propósito que tenemos en realidad es alabar a Dios. Para eso fuimos creados. Todo lo que hacemos, este video, no es para que me vean a mí, sino que es para que Dios sea glorificado a través de este video. Toda la gloria y toda la honra le pertenece a Dios. Nosotros debemos tener claro que sin el Espíritu Santo no somos nadie para hablarle a los demás. Ten claro esto, que Dios te va a revelar cuando sea el tiempo de Él para que Él te llamó. Muchos tienen ese don de profetizar, muchos tienen ese don de evangelizar, muchos tienen don de sanidad, pero va a ser el tiempo de Dios quien te va a decir para qué fuiste creado. Y claramente te va a decir que tú fuiste creado para alabarlo. Tú fuiste creado para hablarle a los demás. Para eso fuiste creado, para hablar el evangelio de Cristo Jesús y que toda la gloria sea para Cristo Jesús y nadie más. Cristo se enfocó bastante, no en su propia vida, no en su propia situación, sino en la necesidad que tenía la gente de escuchar el evangelio. Así debemos ser igual a Cristo. Para eso nosotros fuimos creados. No para agradar a la gente, no para que Dios, Dios solo nos mire a nosotros, porque Dios nos mira a nosotros y a los demás también. Dios lo que quiere es que tú le des la gloria a Él, porque Él es un Dios que le gusta que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos y no pongamos otros dioses enfrente de Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios es celoso. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esto, ponemos ídolos en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya no vemos el agua hasta el cuello, es que le pedimos ayuda a Dios. Somos como el pueblo de Israel que le pedía ayuda a Dios y después que Dios les ayudaba, se olvidaban de Dios y comenzaban a vivir su vida como ellos querían. Nosotros no debemos ser así, debemos ser genuinos, cristianos genuinos. Y son pocos los cristianos que de verdad son genuinos. No hay casi. Todos, absolutamente todos, nos hemos colgado de nuestro propio don. Nos hemos olvidado del que nos dio ese don. No es lo mismo ejercer el don sin ayuda del Espíritu Santo que con ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú te puedes dar cuenta si Dios te está hablando a tu vida. Si alguien de verdad está hablando de parte de Dios, te va a decir la verdad como es. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios te va a decir lo que está pasando
en tu vida. Vas a sentir ese clic, vas a sentir te va a impactar lo que esa persona está diciendo. Es como si te está hablando solo a ti. Cuando el Espíritu Santo habla a tu vida, sientes ese clic, ese impacto a tu vida. Comienzas a cambiar tu manera de ser, comienzas a hacer la voluntad de Dios porque no quieres desagradarlo. No quieres hacer nada que lo desagrade al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces nosotros perdemos esto. Perdemos el temor de Dios. Perdemos el valor de la salvación. No le damos el valor necesario a la salvación. Vamos a aprender a darle el valor a la salvación que Cristo nos dio. ¿Por qué? Porque fue con precio de sangre. Fue con precio de muerte. Aprendamos a darle el valor a nuestra salvación. Y no permitamos que nada nos aparte del amor de Dios. Que nada nos robe la salvación que Cristo nos dio. Piénsalo. Dios te bendiga.